Contando historia. Quizás sea la figura de Jesús Cristo, el Hijo de Dios, uno de los tres que componen esa tríada de Padre, Hijo y Espíritu Santo, uno de los personajes más atrayentes, más atrapantes, más atractivos para quienes coincidimos en el arte, en la felicidad de leer. Por su enorme importancia en la historia de la humanidad, de Occidente, en la historia mundial, a partir de su venida al mundo. Y claro, conocemos su historia a partir del Catecismo, a partir del Nuevo Testamento, de los libros que componen el Nuevo Testamento, y a través de las enseñanzas que oralmente se nos va repitiendo en la familia, en el barrio, en la iglesia, en la escuela. Pero les invito a compartir este libro muy controvertido de J.J. Benítez, El caballo de Troya 1, que al igual que el Evangelio según Jesucristo de José Saramago, premio Nobel, también hace poco desaparecido, causó una honda preocupación en muchos círculos y una conmoción en muchos otros, pero que ayudan a comprender, quizá de un modo científico, en la primera obra, El caballo de Troya de Benítez, al personaje o al Hijo de Dios, Jesucristo, y del punto de vista humano, como hombre que trasuntara la tierra en la obra de Saramago. La obra de Benítez es muy vapuleada porque dicen que mezcla mucha ficción con realidad y que no es autor exclusivo de todas sus obras. Imagínense que El caballo de Troya lleva algo así como 6 números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que van narrando en cada uno de ellos los diversos pasajes, primero de la vida de Cristo, de los hechos de los apóstoles, de los milagros, etc. Pero vamos a contarnos ese caballo de Troya 1, que realmente nos deja una visión muy original, muy acercada al punto de vista médico-científico de lo que fue o pudo haber sido la vida de Cristo. Mezclado con la ficción, porque en ese caballo de Troya dicen que la NASA, la Agencia de Investigaciones Aeroespacial norteamericana, descubre la máquina del tiempo, mezclando esa teoría de la relatividad de Albert Einstein, y consiguen inventar un aparato que puede trasponer la dimensión temporal. ¡Qué maravilla! Dicen que la historia, los hechos humanos están superpuestos, están concatenados y coexisten, que nada se ha perdido, nada más que no tenemos los medios suficientes y adecuados para pasar de un andarivel a otro. Pero qué linda fantasía la de
incursionar en el tiempo pasado, en el tiempo futuro, con el solo hecho de apretar un botón. Bueno, dice Benítez, en su caballo de Troya, que se logró inventar este aparato ficcional y que se pone a un ingeniero, médico, una persona muy capacitada, se pone en la elección de decidir a qué sitio, punto o lugar de la historia quisiera arribar. Y le dan a elegir entre la llegada de Colón a América, la Revolución Francesa o los tiempos de Cristo. Y él decide, opta por ir a los tiempos de Cristo. Lo cierto es que la Agencia Aeroespacial, lo leí hace mucho tiempo al libro, estoy recurriendo a mi memoria, pero compone parte de esta biblioteca porque siempre lo releo. Entonces dice que la Agencia Aeroespacial hace un convenio con una firma japonesa, cualquiera de ellas, las que están en la avanzada en la tecnología cibernética, y esta empresa inventa, fabrica lo que es un bastón, un báculo que usaban los viejos pastores en la época de los tiempos de Cristo, que es todo un artefacto donde van cámaras de filmación, rayos láser, todo hecho un aparato de computación para tomar, para medir la temperatura, para medir la presión, para medir los tiempos, para ir grabando, graficando todo lo que ocurrió. Y al ingeniero entonces la NASA lo instruye como que fuera un pastor que vivió en esos tiempos. Y la misión que él tenía era la de ir hasta los tiempos de Cristo para reflejar todo lo que ocurrió, pero no podía en ningún momento inmiscuirse en los hechos cotidianos para no cambiar el curso de la historia. Estudia el arameo antiguo, estudia el latín que ocupaban las tropas romanas, etc. Y puesto en una suerte de módulo lunar, llamémoslo así, aprieta el botón y la nave se transpone hasta los tiempos de Cristo. Y llega en el momento en que un gran alboroto había en torno a una casa importante, donde Cristo estaba practicando el milagro de la resurrección de Lázaro. Y a partir de allí va narrando J.J. Benítez todo el deambular, el caminar de Cristo hasta su último momento en la cruz del Gólgota a las 3 de la tarde. Más allá de eso, cuenta de manera ficcional la resurrección, aludiendo a una vertiente histórica que dicen que puede ser obra de seres extraterrestres. Pero lo notable de rescatar de esta novela de Benítez es el punto de vista científico sobre o con el cual expone cuál fue la suerte de Cristo. Por ejemplo, cuenta de manera muy precisa cuál era el método de la crucifixión, cómo y por qué Cristo duró tanto tiempo con vida tras ese flagelamiento al que fue sometido, cómo estaban constituidos los látigos con los cuales fue azotado durante su caminata con la cruz a cuesta.
cuenta cómo era el proceso en la crucifixión de los mazazos con los cuales se le quitaba el sostén de las rodillas, que a su vez apoyaban sobre los pies el peso del cuerpo. Entonces, en esta larga agonía era únicamente la parte del diafragma la que sostenía el movimiento muscular del cuerpo para poder sostener y hacer ingresar aire al cuerpo. Dice Benítez que por el oficio de carpintero que había tenido Cristo en sus años de niñez y de adolescencia, tenía una masa corporal, muscular, que ficcionalmente va midiendo con ese báculo que permitió que su agonía fuera tan larga. Cuenta esos milagros que van sucediendo en ese deambular de Cristo, cuenta cómo pudo haber sido esa sudoración de sangre que ejemplifica, ocurre en ciertos sujetos cuando una situación altamente estresante hace que los vasos capilares sangren y que esa sangre exude a través de la piel. Dice que ocurrió a ciertos prisioneros en los campos de concentración nazi. Y quizá, supone Benítez, ese alto grado de estrés, llamémoslo hoy, a que se vio sujeto Cristo cuando le llegó el momento de la partida, pudo haberle causado esta sudoración sanguínea. Ficcionalmente también hace aparecer esos ángeles que le aparecieron en esa noche previa a sus últimos suplicios como seres extraterrestres. Y así Benítez nos deja en ese caballo de Troya, reitero, una imagen muy controvertida pero inquietante de cierto aspecto humanitario, científico, de lo que pudo haber sido el paso del Hijo de Dios sobre la tierra. Y otra novela que nos llegó aquí de una librería correntina, porque vamos recorriendo a veces las calles de Corrientes o las librerías viejas de la calle Corrientes en Buenos Aires, y encontramos textos que nos llaman, nos dicen, no sé por qué, aquí estoy, léeme. Hay una historia del judío errante, me llamó la atención el título. Son varios los libros escritos con este título a lo largo de la historia. Este es escrito por un diplomático francés, miembro de la Academia Nacional de las Letras de Francia, y narra la vida de Ahasverus, o también llamado Cartapilo o Cartafilos, entre otros diversos nombres que supuestamente recibiera el llamado judío errante. Borges retoma en varias de sus obras, en sus escritos, en sus cuentos, la suerte de este personaje que, como el Gilgamesh, va caminando la historia. Bueno, en esta novela, la historia del judío errante, este francés de Ormenson nos narra y nos ubica a la figura de este personaje en diversos hechos trascendentales de la historia. Estuvo en la Revolución Francesa, estuvo en el descubrimiento de América. Es más, cuentan toda una corriente historiográfica que el almirante Cristóbal Colón era de ascendencia hebrea, y de allí que haya trastocado, haya dejado prácticamente
en el anonimato mucho de sus datos biográficos. ¿Para qué? Para no ser perseguido por el Santo Oficio de la Inquisición que tanto daño causara en esa época difícil de la humanidad. Y bueno, este personaje, Ahasverus, va así transitando cuenta y aparece en cada momento de la historia ocupando un lugar destacado desde el cual narra cómo pudo haber sido la Francia de Napoleón, cuál pudo haber sido la figura emblemática de ese gran emperador francés y insigne estratega militar. Cuenta cuál pudo haber sido la perplejidad de Colón al llegar al Nuevo Mundo. Cuenta cómo fue la Revolución Rusa y lo ubica finalmente, recordarán algunos, en ese instantáneo, prácticamente velocísimo rescate del avión que fuera tomado por terroristas en Entebbe, allí en el África, en la época de Idi Amin Dada. Allí, supuestamente, según cuenta de Ormenson, y termina allí esta parte de su novela, es el judío errante el que logra establecer los lazos para que ese rescate del avión tomado por los terroristas en la década del 70 fuera tan rápido, tan relampagueante. Realmente una novela inquietante a la cual invitamos a leer. Igual que a otra que nos dejó noches de pasar insomnes. Recuerdo en el pasillo de la vieja pensión, trasponiendo lo que pudo haber sido el tiempo previo a la llegada de Colón a América, pero precisamente previo a el violento ingreso de Pizarro en el Imperio Inca. Y aludimos a una novela, es una linda forma de recorrer el mundo, titulada Viracocha. Viracocha o Huiracocha era el dios de los incas, que venía desde antes de los incas, de esos pueblos que habitaron las estribaciones y los altos de los Andes, desde el Ecuador hasta prácticamente nuestro Neuquén actual, y que era el dios barbado, rubio, que se había ido en tiempos pretéritos en naves trasponiendo los mares, y que hacia 1500 y tanto, el Inca Atahualpa, en guerra civil con su hermano Huáscar por la posesión de porciones del territorio del Imperio Incaico, recibieron noticias que arribó por el mar en esa nave en la cual Viracocha un día, según contaban las viejas leyendas religiosas incaicas, se había ido. Y cuenta Alberto Vázquez Figueroa, este escritor que vivió de todo. Contábamos que muchas veces los escritores viven vidas realmente dignas de ser narradas por otros novelistas que vayan contando sus locuras. Vázquez Figueroa recorrió el mundo en 14 días por los mares en un viejo barco destartalado. Se hizo a la marinería y recorrió, vive aún en Tenerife, allí en España. Y en este Viracocha cuenta la vida del Imperio Inca, la lucha entre Huáscar y Atahualpa, los dos hermanos con derecho al trono del Imperio Incaico,
cómo viven la llegada del español, que es confundido con el dios Viracocha. Y allí venía Pizarro, que lo cita finalmente y lo encuentra a Atahualpa en Cajamarca. Cajamarca, que era una villa veraniega. Hasta allí va Atahualpa y encuentra a Gonzalo Pizarro, Francisco Pizarro, le comunica verbalmente lo que se llamaba el requerimiento. El requerimiento era la invitación con carácter de obligatoria de que el Inca se sometiera voluntariamente a el emperador de España y a la Santa Iglesia Cristiana. Estos eran los dos postulados que en forma de requerimiento se le proponía por parte del conquistador por mandato de la corona española. Obviamente, para confirmar la aceptación, se le ponía a juramento la Biblia. Este acto fue practicado por el cura Valverde, que venía con la expedición de Pizarro, ese porquerizo español que tuvo, por esos azares de la historia, la misión de conquistar el imperio inca. Y el Inca Atahualpa, obviamente, no sabía el idioma en el cual se le estaba hablando, tampoco conocía al libro como material, porque los incas escribían aquellas texturas o aquellos datos que querían legar a su posteridad en los llamados quipus, que eran suerte de escrituras hechas en ovillos de lana, sobre la cual iban, de acuerdo a una ideografía especial, dejando narrados sus tiempos. Entonces el Inca, al desconocer esto y sentir esa intimación a que era conminado, pega un manotazo y tira la Biblia al piso. El cura Valverde grita que el Inca había cometido sacrilegio, sacrilegio, sacrilegio. Entonces, las huestes de Pizarro, que estaban escondidas con sus caballos y sus arcabuces en las paredes del mercado contiguo a la plaza central de Cajamarca, acometen contra el Inca y lo toman preso. Seguidamente lo llevan, es sabido por todos, hasta una pieza en la cual es obligado a traer un rescate que alcanzara la altura de su estatura y de la pieza. Plaza que hasta ahora existe y pieza que hasta ahora existe como museo en Cajamarca. Bueno, toda esta suerte es contada por Vázquez Figueroa en esta obra hermosa llamada Viracocha. Pero más allá de esos puntos históricos que va contando con asombrosa fidelidad, cuenta cómo era la vida en el Machu Picchu, ese lugar turísticamente visitado por todo el mundo y que fuera inaccesible hasta 1921 para el mundo moderno. Porque el Machu Picchu está situado en la altura de un cerro que quedó desconocido, escondido, cubierto para el mundo occidental y americano, reitero, desde 1530 hasta 1921. Y Vázquez Figueroa recrea en esta su novela Viracocha cómo era la vida de esta suerte de
fortaleza científica, según dice él. Otros dicen que pudo haber sido una villa turística del Inca y su familia real. Dice Vázquez Figueroa que a Machu Picchu se accedía por una serie de guardias que no tenían idea una de otra la ubicación de la subsiguiente ni de la anterior. Por ende, únicamente se transponía con un salvoconducto del Inca. Pero al llegar únicamente quedaban en esta villa los máximos representantes de la astronomía, de la astrología, de la medicina, de la historia, de la nobleza, de los artesanos, de los brujos, o sea, la florinata de la ciencia incaica estaba en la villa imperial del Machu Picchu. Y que cuando llega el embate español, cierran esta fortaleza y con un juramento de muerte deciden consumirse, al igual que en Masada, allá en el 600, antes de entregar la fortaleza sagrada al invasor español. Una novela maravillosa, Viracocha. Y así seguiremos en Contando Historia, ya con otros maestros de la literatura, a los cuales invitamos a leer en este viaje fabuloso que nuestra fantasía recorre en los anales de nuestra biblioteca.